Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo sobre la Casa del Dragón. Ya han pasado unos cuantos meses desde que terminó la primera temporada de esta serie, de esta precuela de Juego de Tronos, y las aguas ya se han calmado un poco. Menos en Twitter, esas aguas están en constante ebullición. Pero la cuestión es que ahora se puede hablar un poco más de la serie, de cosas buenas y malas que tiene, sin necesidad de estar profundizando demasiado en cada uno de los capítulos necesariamente. Y tampoco tenemos que mostrar preocupación activa por si alguien no ha visto los episodios, aunque bueno, ya adelanto, en este vídeo voy a mencionar algunas cosas sobre la serie, no detalles dramáticos sobre la trama necesariamente, pero algún que otro spoiler hay. Avisados estáis. ¿Pero de qué quiero hablar exactamente? Bueno, analizando un poco la temporada en conjunto, me he dado cuenta de que La Casa del Dragón tiene unos cuantos errores de guión. No necesariamente que todo el guión de la serie sea malo, pero sí que hay varios elementos de la serie que son absurdos cuando te paras a pensar en la lógica que tienen, no solo dentro del mundo de Hielo y Fuego creado por George R. R. Martin, tanto en la serie como en los libros, sino también dentro de la propia serie, el propio mundo que nos muestra y las propias reglas que tiene. No todos los errores son muy dramáticos, hay algunos que solo se notarían si estás prestando atención y si te has leído los libros, eso siempre ayuda. Hay otros que son un poco más sutiles, pero si te paras a pensar en lo que has visto ya solo en la serie, te das cuenta de que no tienen sentido. Y luego hay otros que son tan obvios que en el mismo momento en el que lo ves en pantalla dices, espera, ¿qué está pasando? Y un poco para desahogarme y un poco para conocer vuestra opinión sobre el tema, hoy os traigo 4 de estos errores para, bueno, que hablemos un poquito de ellos. Si veis que os gusta verme despotricar sobre estos temas, pues puedo subir más vídeos trayéndoos más errores sobre la Casa del Dragón en el futuro. Pero bueno, no nos entretengamos. 3, 2, 1, empezamos. Primer error. La muerte de Joffrey Lonmouth. Joffrey Lonmouth era un caballero al servicio de la casa Velaryon, el hijo de una familia noble, los Lonmouth, de las Tierras de las Tormentas, y era el compañero y amante de Laenor Velaryon. En la boda de este con Rhaenyra, Joffrey es asesinado por Criston Cole, que se pone nervioso cuando se da cuenta de que Joffrey sabe su secreto, que ha estado durmiendo con la princesa, y por tanto le asesina para evitar que se lo cuente a más personas. Hubo debate en su momento sobre si Joffrey pretendía chantajear a Criston Cole o no, y hay gente que dice, oh, está libre para que la gente lo interprete. Pero no había chantaje. Durante todo el episodio, Joffrey dice explícitamente lo contento que está por esa nueva situación en la que van a estar Laenor y él con respecto a Rhaenyra, que sabe que Laenor es gay y que tiene un amante y no le importa, así que no había ningún motivo para que Joffrey decidiese chantajear a nadie ni arriesgar esa nueva posición. Él simplemente estaba haciendo conversación con Criston, pensando que estaban los dos en la misma página, y Criston se puso nervioso y perdió la cabeza. Pero esa no es la parte importante. La cuestión es que Criston asesina a Joffrey de una forma brutal en un salón lleno de gente y en una boda real. Todo esto, sumado al hecho de que Criston es un guardia real que ha roto las leyes de la hospitalidad atacando a un invitado y que encima el invitado en cuestión está bajo la protección de una casa noble y es miembro de otra casa noble, hace que la falta de consecuencias por este asesinato sean absurdas. En los siguientes episodios, Criston sigue en la Fortaleza Roja, sigue teniendo su capa blanca y además ahora entrena a los príncipes del castillo. No ha habido ninguna consecuencia. Esto se medio explica sin llegar a explicarse porque nos ponen que Alicent ahora es la protectora de Criston y Criston la protege a ella, como su guardaespaldas. Así que, en teoría, esa es la excusa que ponen para que no haya tenido consecuencias. Pero recordemos que Alicent es una reina consorte, no es una reina propietaria. Y aunque tiene influencia, su influencia no es ilimitada. Si Laenor Velaryon hubiese exigido un castigo, si Corlys Velaryon, el padre de Laenor, hubiese exigido un castigo, si Lord o Lady Lonmouth, desde sus tierras, hubiesen exigido un castigo por la muerte de su pariente, Viserys tendría que haber concedido lo que pedían. El castigo podría haber sido muy variado, podría haber sido simplemente un destierro, podría haber sido quitarle a Criston su capa blanca, podría haber sido cortarle la mano con la que mató a Joffrey, o enviarle al muro, o incluso matarlo, si la cosa hubiese llegado a lo peor. Pero el hecho de que no se nos muestre absolutamente ningún tipo de consecuencia por un acto que, hasta donde saben los invitados de la boda y el propio rey, ha sido sin ningún tipo de motivación, el hecho de que no haya explicación es absurdo.
en la serie. Vale, segundo error. Helaena Targaryen. Helaena Targaryen es la única hija del rey Viserys I y la reina Alicent Hightower, su segunda esposa. Helaena en los libros tenía una personalidad muy concreta, era una chica agradable, se la consideraba buena madre, en teoría se la quería dentro de la ciudad de desembarco del rey y bueno, era una mujer... No era el personaje más complejo ni el que más atención se le prestaba, pero en general era maja. Y además, dato interesante, tenía una complexión más robusta como la que habría tenido Rhaenyra en su edad adulta, pero ninguno de los dos personajes ha retenido ese rasgo en la pantalla con sus respectivas actrices, pero bueno, eso no es lo importante. La cuestión es que Helaena, en la versión de la serie, es una chica más retraída, más tímida, que casi no habla directamente con nadie, que está obsesionada con los insectos y que murmura de vez en cuando frases ominosas que resultan ser profecías. Tiene habilidades proféticas como muchos otros Targaryen antes que ella y después de ella, que tenían sueños en los que veían atisbos del futuro. Y en la serie se nos ha mostrado, se nos ha hablado de dichas profecías y de dichos sueños. La propia Alicent escuchó a Viserys hablar de sueños de dragón, de sueños proféticos. Sin embargo, y pese a la relevancia que se ha dado dentro de la propia serie a dichas habilidades proféticas, las de Helaena son completamente ignoradas, a pesar de que se han cumplido las 2 veces que han sido expresadas en pantalla. Y esto me da mucha rabia porque, bueno, ya dentro del mundo de Hielo y Fuego en general, cada vez que un Targaryen tiene habilidades proféticas, se le toma en serio, sea porque el Targaryen activamente actúa con respecto a esas predicciones, o bien porque se lo menciona a otras personas y eso sale en conversaciones posteriores relevantes conectadas con ese personaje. Sin embargo, en el caso de Helaena es completamente ignorada y podrían haberle dado una personalidad más activa, podría haber sido un personaje interesante, digno de tener en pantalla, y en lugar de desarrollar a Aegon acosando a las doncellas y masturbándose en la ventana, podrían habernos dado a Helaena con un conflicto personal sobre qué hacer con respecto a esos sueños horribles que está teniendo sobre el futuro. Pero no, no lo han hecho. En lugar de eso tenemos a una Helaena en la serie, que es básicamente la versión adulta de su hija Jaehaera, que es también conocida por su timidez y su introspección, y Cara Manchada, que es un bufón en los libros, en la saga principal, que es conocido por sus cancioncillas tontas, que en realidad contienen predicciones del futuro que se han cumplido dentro de la propia saga. Y me da rabia que se haya desaprovechado el personaje de Helaena, pero sobre todo que hayan construido esa relevancia de las profecías en la serie solo para ignorarlas cuando vienen de Helaena. Tercer error, el desprecio de Daemon hacia su hija Rhaena. Rhaena Targaryen es la hija menor de Daemon Targaryen y su segunda esposa, Laena Velaryon. Y se nos ha mostrado cómo Daemon tiene cierto desprecio por su hija menor en comparación con Baela, la hija mayor, porque mientras que Baela tiene un dragón que eclosionó en su cuna, Danzarina Lunar, el huevo que Daemon dejó en la cuna de su segunda hija nunca eclosionó. Y según lo que nos explican en la serie, este es el motivo de que no aprecie tanto a Rhaena. Sin embargo, esto es una gilipollez, dicho simple y llanamente, porque Daemon cabalga a Caraxes. Caraxes es un dragón que no es el dragón de Daemon. Originalmente, Caraxes era el dragón del pálido príncipe, de Aemon Targaryen, el padre de la princesa Rhaenys. Y solo después de que él muriese, un joven Daemon Targaryen reclamaría a ese dragón. Es decir, Daemon no nació con un dragón en su cuna, ni tuvo a un huevo de dragón que eclosionase cerca de él. En lugar de eso, él reclamó un dragón que ya existía. Y por eso no tiene sentido que él esté despreciando a su hija por algo que él mismo vivió. Que sí, si quieres complicarlo, podrías decir que Daemon se desprecia a sí mismo por no haber podido tener un dragón desde que era un niño y por eso quería que sus hijas no tuviesen que pasar por eso, pero es que es absurdo. Y al final va todo a algo que se sabe que ha pasado en la serie, y es que Daemon Targaryen en los libros quiere a sus hijas, aprecia a sus hijas, y sin embargo en la serie han hecho un esfuerzo por mostrarlo como el padre más despreocupado del mundo, que solo se interesa por ellas cuando es algo relativo a los dragones. Y es absurdo. Literalmente ha habido escenas impulsadas en parte por Matt Smith, el actor de Daemon, en las que él muestra que es un padre que se preocupa, pero esas escenas acabarían siendo descartadas, por desgracia. Así que no tiene sentido que Daemon esté odiando a Rhaena
por estar en una situación en la que él mismo estuvo y en la que su propia esposa, Lena, estuvo, porque Lena tampoco tuvo un dragón desde que era niña, sino que reclamó, siendo una preadolescente, a Veigar, la dragona más grande que existe en el momento en el que está sucediendo la Casa del Dragón. Y por último, pero no menos importante, error número 4, el hecho de que Emily y Olivia, las actrices que interpretan a la joven y a la adulta Alicent respectivamente, no hayan podido construir el personaje juntas. Se nos ha explicado en diferentes medios que las dos actrices prepararon al mismo personaje en diferentes etapas de su vida, pero no se les permitió interactuar directamente entre sí, es decir, no pudieron construir un personaje conjunto, sino que cada una interpretó su propia versión de Alicent. Y aunque esto en teoría suena muy bien, cada una tiene libertad creativa para hacer lo que le dé la gana, en la práctica, en pantalla, en el guión, esto también se refleja pobremente, porque vemos una actitud de Alicent que varía mucho según escenas, y que si se suma a resúmenes de los episodios y a entrevistas de las propias actrices, pierde todavía más el sentido. Me explico. La Alicent joven es amiga de Rhaenyra y su relación se rompe cuando descubre que Criston Cole ha dormido, se ha acostado con la princesa Rhaenyra. Alicent entonces se vuelve mucho más fría con respecto a su antigua amiga. Después, cuando son adultas, Alicent y Rhaenyra tienen una enemistad, una rivalidad en la corte que es por todos conocida, y muy de vez en cuando parece que hay atisbos de reconciliación que desaparecen muy rápidamente. Vale, la joven Alicent, según guionistas, según la actriz, se supone que tiene cierto interés en Criston Cole y por eso se ofende muchísimo cuando descubre que Rhaenyra ha dormido con él. La Alicent adulta, por otro lado, siempre ha tenido algún tipo de sentimiento romántico hacia su amiga, viene de una serie de cambios que quisieron hacer para hacer la serie más interesante, pero que ha sido un efecto dominó de inconsistencias, simplemente por intentar meter una pareja lésbica que no funciona. Y está resentida porque Rhaenyra tenga una felicidad por su cuenta que ella misma no tiene ni ha podido tener con la princesa. A mayores tenemos un comentario que no recuerdo si se hizo sobre la Alicent joven o la Alicent adulta, y se nos cuenta cómo el motivo de que Alicent empiece a odiar a Rhaenyra no es que haya dormido con alguien, sino el hecho de que jure lo contrario, es decir, que mienta, usando el nombre de su madre fallecida en el proceso, es decir, haciendo algo bastante feo. Así que para resumir, en pantalla tenemos a una chica que es amiga de la princesa y que luego forma una rivalidad con ella porque ha tenido sexo con el chico que le gusta, versus una mujer adulta que podría haber sido lesbiana o bisexual, lo que sea, pero que no ha podido experimentar nada de ello porque la forzaron a casarse con el rey y que ahora resiente a su hijastra barra amiga barra potencial novia por ello. Y todo esto sin sumar la cantidad de inconsistencias que tiene la propia Alicent adulta con respecto a su actitud con el príncipe Aegon. En algunos momentos está instándolo a que sea más activo porque él tiene que suceder a su padre, y en otros actúa sorprendida cuando cualquier otra persona menciona que Aegon podría ser el rey. Por supuesto, ninguna de estas cosas es desprecio hacia las actrices. Las dos actrices hacen muy buen trabajo, pero precisamente porque no les han dejado trabajar juntas, el buen trabajo de ambas se debilita y crea un personaje inconsistente en conjunto. Pero por supuesto, todo esto son solo mis opiniones. ¿Qué pensáis vosotros? Podéis dejarlo en los comentarios y decirme qué os parecen estos errores y si habéis encontrado otros. Y si queréis que os traiga más en futuros vídeos, pues ponedlo también. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.